Glosario. Activo. Una jugada o posición agresiva. Agujero. Una casilla débil que no puede ser defendida por un peón. Estos cuadros son excelentes puestos para las piezas, ya que no pueden ser desalojados por peones hostiles. Ahogado. Posición en la cual el bando con el turno de juego no tiene ningún movimiento legal y no se encuentra en jaque. El ahogado finaliza la partida en tablas inmediatamente. Aire. Se aplica cuando se mueve un peón del enroque para dar el espacio al rey y evitar así los mates en la octava fila. Alfiles de distinto color. Cuando cada jugador posee un solo alfil y estos viajan por casillas de color diferente. Los alfiles de distinto color nunca podrán entrar en contacto directo. Véase también pareja de alfiles. Alfil malo. Expresión que se refiere a un alfil inactivo por encontrarse bloqueado por sus propios peones. Por ejemplo, después de E4, E6, D4, D5, E5, C5, las negras tendrían un juego razonable. Sin embargo, su único problema será su alfil de C8, un alfil malo, por hallarse obstruido por el peón de E6. Amenaza. Se refiere a una jugada o plan que tiene la intención de causar algún daño a la posición del oponente. Análisis. Es el cálculo de una serie de jugadas entre una posición particular. En juegos de torneo no está permitido mover las piezas en los análisis y hay que hacer todos los cálculos mentales, pero después de la conclusión de la partida es común que los rivales analicen el juego que acaban de realizar y muevan las piezas para descubrir los movimientos que hubieran sido mejores. Véase también postmortem. Apertura. El comienzo de la partida, abarcando la primera docena de jugadas más o menos. Los objetivos básicos en esta fase del juego son A. Rápido desarrollo de piezas. B. Control del centro. C. Enroque rápido para llevar al rey a un lugar seguro y ubicar las torres en las columnas centrales abiertas. Aperturas. Secuencias de jugadas establecidas y estudiadas que consiguen los objetivos arriba mencionados. Estos primeros movimientos por lo común reciben los nombres del jugador que los inventó o del lugar donde fueron jugadas por primera vez. Algunas aperturas como la Ruy López o la siciliana están analizadas en gran profundidad en la literatura ajedrecística. Ataque. Agresión a un sector determinado del tablero o a la amenaza de capturar una pieza o un peón. Ataque de mate. Agresión contra el rey rival con el jaque mate como último objetivo. Bloqueo. Cuando se tiene un peón enemigo colocando una pieza frente a él, de preferencia un caballo. Este método fue popularizado por Aaron Insowich. Cadena de peones. Una línea diagonal formada por peones del mismo color. Cálculo de variantes. La resolución mental de una serie de jugadas sin mover físicamente las piezas. Calidad. Ganar la calidad es cuando un bando posee una torre, 5 puntos, a cambio de una pieza menor, alfil o caballo, igual a 3 puntos. Captura el paso. Cuando un peón avanza 2 casillas desde su posición inicial y pasa a un peón enemigo que se ubica en una columna adyacente, en la quinta fila, puede ser capturado por este como si solo hubiera movido un cuadro. La captura es opcional, pero puede realizarse únicamente a la primera oportunidad, de lo contrario se pierde el derecho a hacerlo después. En ocasiones aparece en los libros en su forma francesa, en passat. Centralización. Ubicar las piezas y los peones hacia el centro del tablero. Por lo general, es una buena estrategia ya que desde allí podrán controlar mayor territorio. Centro. El centro es el área del tablero encerrada en el rectángulo C3, C6, F6, F3. Las casillas E4, D4, E5 y D5 son las más importantes del centro. Las filas E y D se denominan columnas centrales. Clásico. Estilo de juego caracterizado por la creación de un fuerte centro de peones. Los principios estratégicos de los jugadores clásicos, a veces demasiado dogmáticos e inflexibles, llegaron a ser desafiados por los llamados hipermodernos. Véase también hipermodernos. Columna abierta. Se refiere a una columna que se encuentra libre de peones. Las torres alcanzan su máximo potencial en este tipo de columnas. Columna semiabierta. Es una columna que no tiene ningún peón propio, pero sí un peón del adversario. Combinación. Una serie táctica de jugadas que usualmente contienen sacrificios. Comentarios. Son las anotaciones escritas acerca de la posición o partida.
Los comentarios pueden tomar una forma narrativa, de notación ajedrecística o una combinación de ambas. Compensación. La ventaja en algún aspecto que nivela la superioridad del oponente. Ejemplos: material contra mejor desarrollo de piezas, 3 peones contra un alfil, etc. Complejo. Se refiere a la valoración de algunas posiciones sumamente complicadas, que requieren análisis muy precisos, donde aparecen jugadas inesperadas, que dan por resultado situaciones nada claras. Véase también valoración. Conteo espacial. Sistema numérico utilizado para determinar qué bando controla mayor espacio. Cada casilla del lado rival dominado por una pieza o un peón propio agrega un punto al conteo espacial. Conteo de puntos. Sistema que otorga a cada pieza la siguiente valoración numérica: rey igual invaluable, dama igual a 9 puntos, torre igual a 5 puntos, alfil igual a 3 puntos, caballo igual a 3 puntos y un peón igual a 1 punto. Véase también material. Contrajuego. Cuando un bando que ha estado a la defensiva por algún tiempo comienza sus acciones agresivas. Control. Dominar completamente un sector del tablero. También conquistar una columna o una casilla o solo tener la iniciativa puede construir un control. Debilidad. Se refiere a cualquier peón, pieza o casilla que es fácilmente atacable y por lo tanto difícil de defender. Defensa. Una jugada o una serie de ellas destinadas a rechazar el ataque enemigo. Término también usado para designar las aperturas que las negras escogen, por ejemplo la defensa francesa o la defensa carocán. Desarrollo. Movilizar las piezas desde su posición original a nuevos puestos, donde controlarán mayor número de casillas y tendrán por lo tanto mayor actividad. Enroque. Un jugador se enroca al mover su rey y torre en el mismo turno, el único movimiento que puede desplazar 2 piezas al mismo tiempo. El enroque permite quitar al rey del centro, el principal campo de acción de la apertura, y llevarlo hacia el flanco donde estará mejor protegido por sus peones. Además, permite mayor movilidad a la torre. Cuando se elige el enroque del flanco del rey, llamado enroque corto, el blanco mueve su rey de E1 a G1 y la torre de H1 a F1, y las negras su rey de E8 a G8 y su torre de H8 a F8. Si decide realizar el enroque del flanco de dama, el enroque largo, el blanco dirige su rey de E1 a C1 y la torre de A1 a D1, y las negras su rey de E8 a C8 y la torre de A8 a D8. Época romántica. La época romántica del ajedrez abarcó de principios de mediados del siglo XIX. Fue cuando los sacrificios y el ataque se consideraban las únicas formas dignas de jugar. Rechazar una entrega de material era deshonroso y una muestra de cobardía. En la actualidad, a un jugador que decide sacrificar piezas sin ningún temor y ninguna precaución es llamado un jugador romántico. Espacio. Territorio controlado por cada jugador. Especulativo. Jugada o secuencia táctica realizada sin prever analíticamente todas sus consecuencias. A veces es imposible hacer un cálculo absoluto, así que el jugador debe confiar en su intuición. Estilo. Los jugadores tienen diferentes enfoques del ajedrez de acuerdo a su personalidad y preferencias. La clase de jugada elegida indica por lo común qué tipo de persona es dicho jugador. De forma típica, en un duelo entre ajedrecistas de estilos opuestos, por ejemplo un jugador agresivo contra un rival de calmado estilo posicional, el vencedor es quien logra imponer su forma particular de juego al otro. Estrangulación. Ocurre cuando un jugador tiene tanta ventaja de espacio y movilidad de piezas que su rival no es capaz de encontrar jugadas útiles. Estrategia. Se refiere a todo tipo de razonamiento lógico que está detrás de una jugada, plan o valoración de cada posición. Estructura de peones, también conocida por esqueleto de peones. Se refiere a todos los aspectos de la configuración de peones, como cadena de peones, peones doblados, aislados, retrasados, etc. Fantasma. Se refiere a la ilusión de una amenaza, demasiado temor al oponente o a un exceso de nervios que puede llevar a la aparición de un fantasma. Factores dinámicos. Implica acción y movimiento. Un factor dinámico se refiere a una jugada concreta, amenazas y encierra combinaciones de ataque y maniobras de defensa. Dos aspectos primordiales de los factores dinámicos son el tiempo y la fuerza. Factores estáticos.
se refiere a los elementos permanentes de cada posición que, aunque no ejercen una amenaza directa, pueden influir poderosamente en el transcurso del juego. Ejemplos de factores estáticos son el espacio, el control de casillas importantes, piezas mal ubicadas y variantes características de la estructura de peones. Fianchetto, palabra italiana que significa en el flanco. Un fianchetto es cuando se coloca el alfil blanco en G2 o en H2 y el negro en H7 o G7. FIDE, acrónimo de Federation Internationale des Schachs, es decir, Federación Internacional de Ajedrez. Final de juego, tercera y última fase de la partida que se origina cuando quedan pocas piezas en el tablero. La señal más clara de que el final ha comenzado es cuando cambian las damas y los reyes pueden desplegar una mayor actividad. Flanco. Se refiere a las columnas A, B y C para el lado de la dama y las columnas F, G y H para el lado del rey. Las aperturas del flanco empiezan con jugadas de dichas columnas, como B3, C4, caballo F3, y usualmente contienen un fianchetto o intentos de controlar el centro con piezas y peones desde los flancos. Flanco de dama. La mitad del tablero formada por las columnas A, B, C y D. Las piezas blancas del flanco de dama son la dama, el alfil de C1, el caballo de B1 y la torre de A1. El flanco de rey. La mitad del tablero correspondiente a la columna E, F, G y H. Las piezas blancas del flanco del rey son el rey, el alfil de F1, el caballo de G1 y la torre de H1. Fuerza. Se refiere al material. La ventaja en fuerza se origina cuando un jugador posee más material que su adversario o cuando lo supera en algún aspecto del tablero. Forzada. Una jugada o una serie de jugadas de carácter obligado para evitar el desastre. Gambito. Sacrificio voluntario de, por lo menos, un peón en la apertura con la idea de obtener alguna ventaja a cambio, por lo general, ganar tiempo en el desarrollo de las piezas. Golpe. Una fuerte pero inesperada jugada. Gran Maestro. Título concedido por la FIDE a jugadores que cumplen ciertas normas de actuación establecidas, incluyendo un alto rating. Es el más alto grado, después de campeón mundial, que se puede conseguir. Existe también un título separado de Gran Maestra para las más distinguidas jugadoras. Títulos menores son los de Maestro Internacional y el de Maestro FIDE. El título de Gran Maestro le pertenece al jugador de por vida. Véase también rating. Hipermoderno. Una escuela de pensamiento que se opuso a las teorías clásicas del ajedrez. Los jugadores hipermodernos insistían que ubicar un peón en el centro durante la apertura le hacía un objetivo de ataque del enemigo. Los exponentes principales de este movimiento fueron Riccardo Reti y Aaron Insowich, y ambos expusieron la noción del control central desde los flancos. Igual que las ideas clásicas, los conceptos de los hipermodernos a veces llegaban a extremos. Actualmente, ambos puntos de vista son considerados correctos y es necesaria una combinación adecuada de ambas formas de pensar para hacer frente con éxito a cualquier situación particular. Igualdad. Una situación en la que ningún bando tiene ventaja o sus respectivas ventajas se compensan entre sí. Iniciativa. Cuando un bando puede generar amenazas continuas y el rival debe reaccionar a ellas, se dice que el primero posee la iniciativa. Innovación. Una jugada nueva en alguna apertura ya establecida. Intuición. Es cuando se siente, más que por cálculo, cuál es la jugada o la estrategia. Isla de peones. Dos peones son miembros de islas distintas si ninguno puede defender al otro. Las islas de peones están separadas por columnas. Peones que están al mismo tiempo doblados y aislados constituyen dos islas. Tener menor islas de peones que el adversario se considera ventajoso. Jaque mate. Es un ataque definitivo contra el rey enemigo que ya no tiene escapatoria. Cuando se da jaque mate, se gana en el juego. También se dice, en forma abreviada, mate. Jaque perpetuo. Son las tablas originadas por una continuación de serie de jaques que dan por resultado la triple repetición de la posición. Juego abierto. Es una posición que contiene muchas líneas y diagonales abiertas y pocos o ningún peón en el centro del tablero. La ventaja de desarrollo se vuelve fundamental en esta clase de posición. Juego cerrado. Denota una posición obstruida por bloques de peones.
Estas posiciones suelen favorecer más a los caballos que a los alfiles, ya que los peones bloquean las diagonales. Jugada intermedia. Es una jugada sorpresiva que se inserta en una secuencia lógica de movimientos y cambia la valoración final del análisis. Jugada tranquila. Se refiere a un movimiento modesto que no es captura, jaque, ni conlleva alguna amenaza directa. Las jugadas tranquilas suelen aparecer al final de una maniobra o combinación decisiva. Libro. Análisis de apertura que se encuentra en libros y revistas de ajedrez. Un jugador del libro depende mucho de la memorización de material publicado más que de su propia creatividad. Liquidación. Serie de intercambios de piezas que culmina en un final ganado o de empate. Desde el punto de vista defensivo, la liquidación se utiliza para cambiar piezas atacantes y neutralizar la fuerza del asalto enemigo. Maestro. Jugador fuerte que posee al menos 2200 puntos de rating. Maniobra. Serie de jugadas en apariencia poco agresivas que tienen como finalidad mejorar su ubicación. La maniobra se realiza con un objetivo estratégico en mente. Mate en la octava fila. Es la posición de jaque mate donde el rey queda encerrado en su primera línea con sus propios peones y una pieza mayor del rival le da jaque, por ejemplo la torre blanca en A8, rey negro en G8 y peones en F7, G7 y H7. Mate ahogado o por asfixia. Sucede cuando el rey se encuentra rodeado por sus propias piezas y recibe un mortal jaque del oponente. Material. Son todas las piezas y peones. Una ventaja material es cuando un bando tiene más piezas que su oponente o tiene piezas de mayor valor. Medio juego. Es la fase que está entre la apertura y el final. Movilidad. Se dice cuando las piezas gozan de gran libertad de acción. Notación algebraica. Se ha ideado muchas formas de anotar las jugadas a través de los años. De hecho, hay tantas maneras de escribir los movimientos como lenguajes existentes. Sin embargo, el sistema o anotación algebraico se ha vuelto la norma internacional. En esencia, a cada casilla del tablero se le otorga una letra y un número. A las filas verticales, columnas, se les asignan las letras A, B, C, D, E, F, G y H, de la izquierda a la derecha desde la perspectiva del jugador de las blancas. A las filas horizontales, líneas, se les asignan los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de abajo hacia arriba desde el punto de vista de las blancas. Así pues, la esquina inferior izquierda es la casilla A1 y la esquina superior derecha es el cuadro H8. Cuando una pieza viaja de una casilla a otra, la notación algebraica nos permite identificar la pieza y las casillas a la que se mueve. Por ejemplo, si una torre se traslada del cuadro A1 al cuadro A8, se escribe simplemente TA8. Para jugadas de peón, solo es necesario escribir la casilla hacia donde viaja. Por ejemplo, E4. El enroque corto se simboliza con 0-0 y el largo con 0-0-0. Pareja de alfiles. Se llama así cuando se posee los dos alfiles y el rival cuenta a cambio con alfil y caballo o con los dos caballos. La pareja de alfiles trabaja muy bien juntos al poder controlar las diagonales de ambos colores. Pasivo. En relación a una jugada, denota un movimiento que nada hace para luchar por la iniciativa. Respecto a una posición, se refiere a aquellas que no cuentan con planes activos o de contrajuego. Peón aislado. Es un peón con ningún compañero en columna adyacente. El inconveniente de un peón aislado es que no puede ser defendido por otro y además la casilla enfrente del mismo se convierte en un excelente puesto para una pieza enemiga, ya que ningún peón la podrá expulsar. Por otro lado, el peón aislado otorga mucho espacio a sus piezas y controla importantes casillas centrales. Sin embargo, es considerado una debilidad. Peón central. Son aquellos que están dentro del rectángulo formado por las casillas C3, F3, F6 y C6. Peón envenenado. Se llama así al peón cuya captura da motivo a que el rival inicie un fuerte ataque. Peón pasado. Es el peón cuyo avance a la octava línea no puede ser impedido por un peón rival. Véase también promoción. Peones doblados. Dos peones de igual color alineados en una misma columna. Esto solo puede ocurrir como resultado de una captura. Peones colgantes. Una isla de dos peones que está uno al lado del otro en la cuarta línea y en columnas semiabiertas. En ocasiones, los peones colgantes son fuentes de energía dinámica para empezar un ataque.
pero también pueden ser objetivo de una agresión frontal del rival. Peones pasados conectados. Dos o más peones pasados del mismo bando que se encuentran en columnas adyacentes. Peón pasado protegido. Es un peón pasado que está defendido por otro peón. Peón retrasado. Peón que se ha quedado rezagado de sus camaradas y que ya no podrá ser defendido por otro peón, usualmente considerado una debilidad. Pieza colgada. Se refiere a la pieza que se ha dejado desprotegida y expuesta a ser capturada. Piezas mayores. Es la artillería pesada de cada ejército, las torres y la dama. Piezas menores. Se refiere al alfil y al caballo. Plan. Objetivo a corto, mediano o largo plazo en el que el jugador utiliza como guía para basar sus movimientos. Posición crítica. Algún momento importante del juego donde la victoria y la derrota penden de un hilo. Posicional. Movimiento o estilo de juego que está basado en consideraciones de largo alcance. La preferencia por una lenta construcción de pequeñas ventajas se dice que es una forma posicional de jugar. Postmortem. Término en latín que significa después de la muerte. Los jugadores, luego de concluida su partida, suelen ir a un salón especial y analizar juntos, es decir, realizar un postmortem. Prematuro. Realizar determinada acción sin una suficiente preparación. Premio de belleza. En ocasiones, una partida brillante contiene sacrificios espectaculares o increíbles conceptos estratégicos y recibe, por su excelencia, algún premio especial por parte del público u organizadores. Presión de tiempo. Es uno de los momentos más apasionantes de un torneo de ajedrez, cuando uno o ambos jugadores han usado casi todo su tiempo en el reloj, pero todavía les falta hacer varios movimientos para alcanzar los 40 requeridos. Ellos empiezan a jugar cada vez más rápido, a veces aventando las piezas con gran frenesí, por lo que es frecuente cometer gravísimos errores en esta fase de la partida. Algunos ajedrecistas se apuran de tiempo en casi todas sus partidas y son conocidos como verdaderos adictos a la presión del tiempo. Promoción, también llamado coronación. Cuando un peón alcanza la octava línea se puede transformar en un alfil, un caballo, una torre o más frecuentemente en una dama. Principios generales. Precepto fundamental del ajedrez que permite a los jugadores poco experimentados guiarse de forma lógica en diferentes posiciones, pero también son muy utilizados por los grandes maestros. Punto. Equivalente a una casilla. También se refiere a lo que obtiene un jugador al ganar una partida en un torneo. En caso de quedar tablas, cada jugador merece medio punto. Punto fuerte. Es una casilla que sirve de apoyo para una pieza, casi siempre para un caballo. Solo se considera un punto fuerte si no puede ser atacado por un peón enemigo o si el avance de dicho peón debilita seriamente su posición rival. Rating. Número que mide la fuerza relativa de los jugadores de acuerdo con su actuación en torneos. Entre más alto es dicho número, de mayor nivel será el jugador. Rating Elo. Sistema matemático usado para clasificar el nivel de los jugadores. Fue inventado por el profesor húngaro Árpád Elo y adoptado por la FIDE en 1970. Un principiante puede tener 900 puntos de rating, el jugador de club promedio 1600 y un maestro internacional 2400 y el campeón mundial 2800. Refutación. Jugada que logra demostrar el defecto de algún movimiento o plan del oponente. Rendición. Cuando un jugador se convence de que va a perder sin remedio, decide abandonar la partida sin esperar el jaque mate del rival. Solo debe decir me rindo o abandono o bien voltear a su rey en el tablero como señal de rendición. Recomiendo que los que empiezan a jugar nunca rendirse y jugar hasta el final. Riesgo. Una jugada o un plan que pretende obtener ventaja pero que tiene peligros inherentes. Ritmo de juego. Es la cantidad de tiempo que posee cada jugador para realizar determinado número de movimientos. En torneos internacionales el ritmo de juego más común es de 2 horas para hacer 40 jugadas y luego otra hora para 20 movimientos. Existen otras modalidades muy populares como el ajedrez activo, 30 minutos por toda la partida, y el ajedrez rápido, 5 minutos para todo el juego. Si el jugador no cumple con el tiempo establecido, se le da por perdida la partida. Rompimiento. Es cuando se ofrece un intercambio o un sacrificio de peones para ganar espacio y mayor movilidad, también llamado ruptura de peones. Sacrificio.
Es un ofrecimiento voluntario de material para lograr un cambio, alguna compensación en espacio, tiempo, estructura de peones o incluso fuerza. Un sacrificio puede llevar una ventaja de fuerza en determinado sector del tablero. Al contrario de una combinación, un sacrificio no siempre es calculable y en ocasiones contiene elementos de incertidumbre. Simetría. Situación donde ambos bandos tienen la misma posición. Es común esto cuando las negras copian las jugadas del blanco. Simplificación. Se refiere al intercambio de piezas para tranquilizar y clarificar la posición, así como para eliminar el potencial de ataque del enemigo. Sobreextensión. Un bando está sobreextendido cuando ha ganado espacio demasiado pronto, al lanzar los peones hacia adelante tratando de obtener mayor territorio. Un jugador puede dejar debilidades en su propio campo o debilitar los mismos peones. Subpromoción. Es la promoción de un peón a cualquier pieza excepto dama. Tablas. Equivalente a empate. Las tablas pueden suceder por ahogado, por una triple repetición de posición, por falta de material para dar mate o por acuerdo entre ambos jugadores. Tablas de gran maestro. Un empate rápido y nada interesante entre grandes maestros. Hoy en día se usa esta expresión de forma despectiva para exhibir un empate en pocas jugadas entre jugadores de cualquier nivel. Táctica. Situación basada en el cálculo concreto de variantes. Una posición llena de trampas, sacrificios y combinaciones se considera un tipo táctico. Teoría. Apertura y posiciones de medio juego y final que son bien conocidas y que están documentadas en los libros. Tiempo. A la jugada se le considera una unidad de tiempo. Si una pieza puede alcanzar una buena casilla pero tarda 2 movimientos en llegar allí, se dice que ha perdido un tiempo. Por ejemplo, luego de E4, E5, D4, E por D4, dama por D4, caballo C6, las negras ganan un tiempo, mientras que el blanco lo pierde, ya que la dama se encuentra amenazada y debe moverla otra vez para que esté segura. Por ello, el tiempo es una medida de desarrollo de piezas en ambos bandos. Transición. Se refiere al punto en el cual una fase de la partida cambia a otra, por ejemplo, la transición de la apertura al medio juego o del medio juego al final. Transposición. Es alcanzar una misma posición de apertura por diferente orden de jugadas. Por ejemplo, por lo común se llega a la defensa francesa con E4, E6, D4, D5, pero D4, E6, E4, D5 transpone una posición idéntica. Trampa. Truco disimulado para inducir al oponente a cometer un error. Triple repetición de la posición. Es cuando una misma posición aparece 3 veces, siempre con el turno del jugador del mismo bando. Ambos jugadores pueden reclamar el empate cuando esto ocurre. Valoración. Algunas posiciones son mejores para el blanco, otras son buenas para el negro, y otras pueden estar niveladas. Incluso algunas se consideran poco claras, lo que quiere decir que el análisis no es suficiente para establecer con precisión el exacto estado de las cosas. Para una adecuada valoración de las piezas es necesario evaluar correctamente los principios estratégicos, y nos sirve para elegir los planes de juego apropiados. Variante. Se refiere a una línea de análisis en cualquier fase de la partida, aunque puede no ocurrir en el juego real. La palabra variante también se aplica con frecuencia a la línea de apertura, por ejemplo, la variante Wilkes-Barre, llamada así por haberse originado en la ciudad de Pensilvania, Estados Unidos, de la defensa de los 2 caballos. La variante puede llegar a ser tan estudiada como la misma apertura, y libros enteros han sido escritos de las variantes más conocidas. Variante preparada. En el ajedrez de competencia es común analizar a profundidad la teoría de las aperturas para descubrir alguna jugada o planes novedosos. Cuando un jugador hace un descubrimiento suele guardar su variante preparada para sorprender en el futuro a algún oponente en especial. Ventaja. Una clara superioridad en posición basada por lo general en la fuerza, en tiempo, el espacio o la estructura de peones. Zugzwang. Término alemán que significa obligación de jugar, se refiere a la situación en la que un jugador prefiere no tener que mover, ya que cualquier jugada lleva al deterioro de la posición. Sin embargo, debe hacerlo, ya que es ilegal ceder el turno de juego. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete para que siga haciendo videos.